Hoy día vemos con absoluta normalidad mujeres votando en las filas en cualquier tipo de elección. Eso no fue posible para las mujeres en Panamá hasta las décadas de los años 40 del siglo pasado. Décadas antes, muchas décadas antes, ni siquiera se les reconocía tampoco derechos civiles y mucho menos cualquier tipo de participación con el mundo de la política. Clara. La primera petición del voto para las mujeres fue rechazada en Londres en 1832. 34 años después, John Stuart Mill y Henry Fawcett presentan en el Parlamento británico otra enmienda firmada por 1.500 mujeres lideradas por Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson, aunque fue de nuevo rechazada. Ese año, el Women's Suffrage Committee organizó el primer mitin en Londres a favor del sufragio femenino. Pero no es sino hasta 1918 cuando las mujeres británicas mayores de 30 años logran el reconocimiento del voto femenino, que sería ampliado a todas las mujeres mayores de edad en 1928. 4 décadas más tarde, nacería la National Society for Women's Suffrage, cimiento a nivel mundial de otros movimientos de reivindicación de los derechos de la mujer. La mujer latinoamericana va conquistando el derecho al voto durante toda la primera mitad del siglo XX. Las 2 primeras décadas de la República Panameña son de efervescencia social. Las obras canaleras atraen a miles de obreros de todas las tendencias e ideologías políticas. En 1921, Clara González ha cumplido 20 años. Acaba de graduarse de maestra y está estudiando Derecho para convertirse en la primera abogada panameña. Había oposición al derecho al sufragio de las mujeres de muchas formas. Había sectores de los políticos, de derechas podríamos decir, que se oponían porque aducían que las mujeres no podían ser tocadas por la política, que la política era sucia, era inmoral y que las mujeres eran puras y no debían de pasar por ahí. Aparte de que había otros sectores más reaccionarios que decían que las mujeres no tenían inteligencia ni aptitudes para estar en la política. De parte de sectores de políticos de izquierda, había algunos que tenían miedo a darle el voto a las mujeres porque pensaban que las mujeres iban a votar lo que los curas decían. Clara debe esperar hasta 1924 para ejercer la abogacía, al aprobarse la Ley 55 que otorga ese derecho a las mujeres. Como ustedes tal vez conocerán de su historia, ella no era aceptada para entrar en la Facultad de Derecho, pero gracias a su insistencia finalmente logra entrar. Hay una anécdota muy que digo yo que define muy bien esa perseverancia, y es que mi bisabuela, Mamilla, como de cariño le conocíamos, siempre contaba que hubo momentos incluso cuando no la dejaban entrar a la facultad, que Clara se ponía el sombrero de su hermano, se peinaba prácticamente como si fuera un hombre y entraba a la Facultad de Derecho y decía, bueno, aquí estoy, pues, yo soy Clara González, ya estoy adentro. ¿Me van a dejar estudiar Derecho o no? Entonces, yo creo que eso te demuestra un poco la perseverancia, pero no solo la perseverancia, sino la meta definida, el objetivo. Ella siempre supo que quería estudiar Derecho para poder impulsar los cambios que lograran la igualdad de la mujer o mejorar la situación de los derechos de la mujer y los derechos de la niñez posteriormente. En 1924 funda el Partido Nacional Feminista junto a Sara Sotillo, Elida Campodónico de Crespo, Rosa Navas y muchas otras. Clara González, como dirigente del Partido Nacional Feminista, desde el año 24 crearon la Escuela de Cultura Femenina para justamente alfabetizar a las mujeres, pero también para enseñarles todas aquellas
cosas que necesitaban, una cultura general, pero además cultura cívica. Y fue muy importante. Esa escuela duró hasta la década de los años 40, con algunos intervalos en los que Clara no estaba en el país y entonces decaía un poco el trabajo de la escuela, pero duró siempre. Obtiene, becada, el diploma de doctora en leyes en Nueva York, siendo la primera mujer latinoamericana en alcanzarlo. Vuelve a Panamá y funda el partido Unión Nacional de Mujeres, estableciendo escuelas de ciudadanía y centros populares de cultura. Finalmente, logran el pleno derecho de las mujeres al sufragio cuando se promulga la nueva Constitución panameña en 1946. Clara González procedía de una familia muy humilde. Su padre era un español inmigrante, bueno, que tenía una historia muy trabajada, y su madre una indígena buglé o nove, en todo caso de la zona de Remedios. Ella de pequeña, y eso lo cuenta ella, es testimonio de ella de pequeña vivió la explotación y el maltrato a los campesinos y sobre todo a los indígenas en la zona de Remedios donde ella vivió su infancia. Y describe escenas, por ejemplo, que a ella le impactaron desde muy pequeña, de cómo se maltrataba a las indígenas. Hay una escena que recuerdo que ella escribe de cómo una señora de una familia de estas de potentados de la zona se hacía lavar los pies por una indígena y del maltrato que les daban, golpizas, explotación muy grande, etc. Eso a ella ya desde pequeña le impactó mucho. En 1940 contrae matrimonio con Charles Beringer, ingeniero del Canal de Panamá. Cuando se enamoró pues ya de don Charles Beringer, ella dejó todo y se fue con él, porque él ya era su esposo y se estaba jubilando él. Entonces, con el dolor en su alma, ella se fue para Estados Unidos con él. Fue candidata a diputada por el Partido Liberal Renovador y postulada a diputada en la Asamblea Constituyente. En la década de los años 30, ser comunista no es lo que fue en los años 50 ni lo que es hoy. Y en esa época ella se autoproclama socialista. En los años 20 ella formó parte del grupo comunista, en el año 22-23, pero eso era ser una mujer de izquierda. Era algo parecido a lo que hoy podríamos decir socialdemocracia. Para ella la libertad y la igualdad eran dos aspiraciones políticas fundamentales. Ejerció el cargo de viceministra de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, convirtiéndose en una de las primeras abogadas en ocupar un alto cargo en el gobierno, y fue postulada a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Liberal Renovador. En Nueva York, Clara se encontró con lo más granado del feminismo norteamericano. Y ahí se encontró, por ejemplo, conoció a Alice Paul, que era la fundadora y dirigente del Partido Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que fue el sector más radical, el que impuso desde el 19 al 20 la lucha por el voto, y sectores como Carrie Chapman Catt, que eran los más moderados. Y en medio de esto, otra serie de mujeres que fueron las que, junto con ella, siendo ella parte del grupo, fundaron la Comisión Interamericana de Mujeres desde el año 28 en adelante. Se destacó como miembro de diversas organizaciones internacionales. Participó en un gran número de congresos mundiales. Formó parte del equipo que creó el sistema penitenciario panameño y fue objeto de numerosas distinciones, honores y premios en el ámbito nacional e internacional. Presentó la ley que dio lugar a la creación del Tribunal Tutelar de Menores y fue elegida por la Corte Suprema de Justicia como la primera jueza de menores, ejerciendo dicho cargo durante 13 años. Después de reorganizar 1970 y haciendo las transformaciones que se requerían, llega el momento en que está cumpliendo la ley 51 de 1954, 25 años. Y dije, aquí tenemos que reconocerle a doña Clara González de Beringer sus ejecutorias. Y me dispuse en 1976 a que se le hiciera
un reconocimiento a través de una condecoración, que fue la de Vasco Núñez de Balboa, y en ese sentido conseguí el apoyo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo era Marisol Reyes de Vázquez, del ministro de Gobierno y Justicia, que era Ricardo Alonso Rodríguez, compañero mío de graduación, y del presidente Demetrio Lacas. Fue escritora prolífica en diversas áreas jurídicas y educativas, así como en temas penitenciarios, de derechos civiles, penales, y fue una educadora cívica incansable. Muchas panameñas de hoy siguen luchando por la equidad de género, sus derechos y la paridad política, inspiradas en el ejemplo de Clara.